el sínodo en el contexto de la cultura actual y de la situación actual que vivimos todos nosotros, y sobre todo pues todo lo que nos presenta el sínodo en clave de reto y de esperanza para la familia. Yo creo que todos nos damos cuenta en la situación actual que vivimos que prácticamente lo que es la pastoral, ¿no?, se dice siempre que necesita una gran renovación, que hay que actualizarse, y a veces nosotros funcionamos un poco con la pastoral del parche, ¿no? Es decir, esa pastoral que pone un pequeño remedio en un momento y así vamos tirando y tirando y tirando. Decía el Papa Francisco y también el Papa Benedicto que en la situación actual es importante una evangelización de la cultura. Claro, evangelizar la cultura, que es algo pues muy amplio y algo casi inabarcable, significa también caer en la cuenta quién tenemos frente a frente y con quién tenemos nosotros que luchar o este reto de la evangelización. Un día en una conferencia pusieron un ejemplo muy gráfico que nos puede ayudar, ¿no?, a comprender lo que vivimos. Dice, aquí en España tenemos todos el tren de alta velocidad. Dice, entonces nuestra sociedad y nuestra cultura va por ese raíl, por ese único raíl, y va a mucha velocidad, con unas características. Y en ese mismo raíl va otro tren, que es el tren pues, de la comunidad cristiana, de la Iglesia, y hoy ¿de qué nos damos cuenta? Pues que esos dos trenes hay puntos donde hay un choque frontal, ¿no? ¿Y qué percibimos? Por ejemplo, en el tema de la familia, que una de las cosas o uno de los retos que tenemos es la transmisión de la fe en las familias. Por ejemplo, hoy prácticamente cuando llegan nuestros jóvenes o nuestros niños a las catequesis, pues prácticamente vienen bajo cero, bajo mínimos, y la pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces nosotros como comunidades, como familias, qué es lo que tenemos que hacer? A veces los curas decimos, tú no te preocupes, reza 2 Padres Nuestros que con esto se soluciona, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien, pero hay que proponer, ¿no? Y hay que hacer una propuesta un poquito más global que nos pueda ayudar. Entonces yo en la conferencia de esta tarde quería hacer como 3 puntos, ¿no?, muy sencillitos, que sería en primer lugar las características que tiene nuestra cultura, sobre todo especialmente en Europa. Segunda característica, las raíces de esa cultura, y luego la propuesta que podemos hacer desde la Iglesia teniendo en cuenta pues lo que ha salido en el sínodo, ¿no? El sínodo sobre la familia, que nos va a plantear en el sínodo pasado del mes de octubre y en este que se celebrará, pues un poco algunas líneas de trabajo para la evangelización y para el trabajo también en comunidades cristianas. Bueno, hoy en día la cultura la podríamos definir con un término que sería una cultura pansexualista, ¿no? Esto es algo que, bueno, ¿qué significa esto? Claro. ¿Qué significa? A ver. ¿Qué significa? ¿Qué? Claro, lo que dice, ¿no? Dice, padre, ¿se ha enterado usted de algo? Sí, padre, de todo. Nada, no. ¿Qué es esto? Cultura pansexualista es una cultura en la que todo, de alguna manera, vendría impregnado por algo que llamamos nosotros la sexualidad o lo sexual, ¿no? Es decir, toda nuestra cultura prácticamente, ya desde los medios de comunicación, desde los diferentes ámbitos y ambientes, nos damos cuenta que viene impregnada por toda esta presentación de la sexualidad y que tiene como tres elementos constitutivos, que es el primero. Hoy en día la sexualidad, por ejemplo, ha quedado reducida a lo que llamamos nosotros la genitalidad, ¿no? Es decir, realmente nos damos cuenta que actualmente la sexualidad ha perdido una dimensión muy importante, que es la dimensión de que la sexualidad tiene que unir al cuerpo, ese cuerpo está creado para la entrega, para la donación, y hoy nos damos cuenta que hay una fragmentación, ¿no? Eso se ha roto, eso se ha partido. ¿Y cuál es el efecto? Pues que la sexualidad ha quedado reducida a una genitalidad. Esto en clase a los alumnos lo comentábamos, un sociólogo americano determina esta cultura con una característica. Dice, esta cultura vive un amor líquido, ¿no? Un amor líquido. Claro, ya la misma expresión nos llama la atención, ¿no? Porque amor líquido nos habla de algo muy interesante, que es, ¿qué es lo que percibimos actualmente? Una fragilidad en los vínculos afectivos de las personas. ¿Qué nos damos cuenta? Que la gente aborrece lo sólido y lo duradero, que de alguna manera se absolutiza el placer, la satisfacción, ¿y qué se fomenta desde aquí? Pues un amor débil, un amor frágil y un amor
que licúa y derrite otra comprensión del amor mucho más profunda. No sé si me vais siguiendo. Es decir, un amor líquido, es decir, un amor frágil, un amor que no establece vínculos afectivos permanentes. ¿Por qué esto es importante comentarlo dentro de la vida de la Iglesia y de la comunidad cristiana? Porque muchas veces percibimos, ¿qué es lo que está pasando en nuestras comunidades? Que muchos ya no quieren casarse, o que se casan y al poco tiempo, pues todos somos conscientes de situaciones de separaciones, de divorcios, con todo el sufrimiento que conlleva, ¿no?, a nivel social y a nivel eclesial, y ahí nos damos cuenta, ¿por qué se produce esto? Y a veces pensamos, lo estamos haciendo muy mal porque algo está pasando que no funciona. Y sin embargo esto es un elemento cultural, ¿no? Actualmente nos damos cuenta que esta concepción del amor, porque el amor tiene muchos nombres, es una concepción frágil. Entonces hay un miedo muchas veces al compromiso, hay un miedo pues realmente a crear una relación para siempre. Entonces, este proceso de licuefacción, por así decirlo, afecta a la relación amor-sexualidad, ¿no? Ya el amor no se entiende como una entrega total, en generosidad, donde se entrega mi cuerpo, mi afecto, mi vida, sino que se separa. Y por una parte está el amor entendido como un sentimiento y por otra va la sexualidad. ¿Qué es lo que vemos muchas veces los fines de semana, cuando te cuentan los jóvenes después? Pues mira Fernando, pues he estado por ahí, he conocido a fulanito, fulanita y ya hemos estado y hemos tenido ya nuestras relaciones, pero no queremos saber ya más el uno del otro. Es decir, la separación del amor de la sexualidad. Bueno, segunda característica de esta cultura que vivimos actualmente. Pues mirad, la sexualidad se convierte actualmente en un objeto de consumo, ¿no? Esto es algo como cuando vas a los supermercados y tienes 25.000, como nos comentaba el anterior ponente, ¿no? 25.000 tipos de macarrones, ¿no? Y tienes que elegir uno, ¿no? Pues también esto, la sexualidad se convierte en objeto de consumo, donde cada uno elige, donde cada uno decide, donde cada uno establece el modo de tener una serie de relaciones. Curiosamente, vamos a ver, en la publicidad, en la prensa, en la radio, en el cine, en la televisión, en internet, en el ocio y en el deporte, está muy presente el tema de la sexualidad. Y mucho más, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? Por lo que se ve cuando la gente cuando se va a los hoteles se convierte en grandes consumidores, ¿no?, de lo que significa la pornografía. Claro, en definitiva, si lo pensáis bien, esto tiene una gran repercusión económica, ¿no? Porque si de la sexualidad hacemos un objeto de consumo, es algo que se puede consumir, algo que con lo que se puede comerciar, por lo tanto, algo con lo que obtengo una serie de incentivos económicos que me permiten pues crear toda una macroinfraestructura económica, ¿no? De tal manera que muchos viven con los beneficios que le aporta este sentimiento o de lo que es la sexualidad. Y la tercera característica, que a mí me parece que es quizás el reto, es lo siguiente: el juicio moral. El juicio moral es lo que dice la gente de estas situaciones. ¿Sabéis lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Que es normal, que no pasa nada. Claro, esto es tremendo, ¿no? Porque cuando hemos pasado en una situación en la que todo estaba a lo mejor prohibido o no se podía hacer, a una situación en la que todo vale, en la que todos decimos, bueno, no pasa nada, mientras se quieran, ¿qué vamos a hacer? Al final el juicio moral se convierte en un juicio moral de tal modo que todo aparentemente se acepta, todo es normal. Claro, estas tres características, ¿no?, así comentadas de una manera muy sencilla, hacen caer en la cuenta que ante nosotros tenemos una cultura con una serie de características y nosotros como familia, como creyentes, tenemos un reto importante, ¿no? No se trata siquiera de demonizar la cultura y decir la cultura actual es buena o es mala, sino que nosotros tenemos delante algo en lo que tenemos que trabajar y evangelizar. Y es un reto importante porque no estábamos acostumbrados a esto. En España, por ejemplo, durante muchos años hemos vivido casi de una pastoral del mantenimiento, ¿no? Es decir, donde todo ha ido funcionando, ha pasado de padres a hijos, pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Que ya los padres no transmiten la fe, que los hijos no entienden apenas absolutamente nada de lo que significa creer y por lo tanto ellos se ven impregnados en este ambiente que hemos dicho, tres características, que sería un amor líquido,
Segunda cosa, la sexualidad como objeto de consumo. Y tercero, el juicio moral, es decir, se acepta esta situación como algo válido y algo normal. Segunda parte de esta charla. Claro, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque claro, lo planteamos así y decimos, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Podemos decir, ¿cómo se ha dado este pendulazo, ¿no? En un momento determinado las cosas se vivían de una forma y en muy pocos años, de repente, ¡pum!, se ha dado un cambio tremendo. Bueno, pues las cosas no se improvisan, ¿no? Sino que todo tiene un proceso y todo tiene una serie de raíces. Y quizás donde nos podemos remontar todos, aunque no nos suene la época, vamos a ir a la época del Concilio de Trento, más o menos. Nos vamos a ir a 1545. Y en esa época pasó algo, y es que un fraile agustino, Lutero, que lo conocemos todos, pues comenzó también con un proceso de reforma y dentro de su concepción aparece algo muy interesante que es cuántos sacramentos están instituidos directamente por Cristo, cuántos sacramentos verdaderamente son sacramentos como tales. Y él dice, bueno, pues en la Sagrada Escritura aparece el sacramento del bautismo y ¿qué otro sacramento? La fracción del pan, la Eucaristía. Ahora yo os pregunto, si hay estos dos sacramentos, ¿cómo afecta esto al sacramento del matrimonio? Si el sacramento del matrimonio pierde de algún modo esa sacramentalidad, porque ya no es sacramento, porque ya no te remite a algo divino, a algo en lo que Dios está presente, ¿en qué se convierte el matrimonio? Pues se convierte en un contrato. Claro, convertir el matrimonio en un contrato significa que ¿quién tiene que legislar sobre el matrimonio? Pues tiene que legislar el Estado. Claro, si tú al matrimonio, de algún modo, lo desligas de esa dimensión trascendente, de esa dimensión sacramental, pues el matrimonio queda reducido a un contrato que se establece entre dos personas que se quieren y ese contrato puede tener un principio, pero puede tener también un fin. ¿Con eso qué nace? ¿Qué nace? ¿Qué ley nace? El divorcio. Ya hablamos del siglo XVI, es decir, va naciendo el divorcio, porque si el Estado legisla, si esto es un contrato, en el momento que esto se rompe, establecemos una ley que es el divorcio. Claro, pensad vosotros en la época en la que todo esto se va iniciando, lo que supone. Hasta ese momento, prácticamente durante 15 siglos, se había vivido en una cultura prácticamente teocéntrica, ¿no? Donde Dios estaba en el centro de todo y Dios estaba omnipresente. Os vais a Simancas y en el centro del pueblo tenéis la iglesia. Y alrededor de la iglesia se construía todo el pueblo. Y así en la mayoría de nuestros pueblos de Castilla, de España y de Europa, ¿no? Ya en el siglo XVI comienza una época nueva en la que Dios queda desplazado y Dios se sustituye por el hombre. Es decir, el criterio de la verdad lo establece el hombre, se da un giro antropocéntrico, de tal modo que si el hombre está en el centro, el hombre también legisla sobre las cosas humanas, entendiendo que el sacramento del matrimonio ya no está el sacramento, sino un contrato que se establece entre dos personas con un principio y con un fin. Ahí hablaríamos de una primera raíz que es lo que llamaríamos la secularización del matrimonio, entendiendo por secularización la mundanización, vamos a decirlo así, del matrimonio. Esto tiene importancia, porque esto llega hasta nuestros días, cuando se establece el matrimonio. Segunda raíz. Claro, la consecuencia primera de la primera característica es que si el matrimonio deja de ser sacramento, si el matrimonio es solo un contrato entre dos personas, que hay un consentimiento y puede haber una ruptura, entonces ocurre algo muy interesante y es que la sexualidad pierde también la dimensión sacramental, la dimensión trascendental. ¿Y la sexualidad a qué queda reducida? Al ámbito del matrimonio. No tiene ningún ámbito más. Es decir, la sexualidad no es una proyección ni una entrega en la que en el acto conyugal yo me entrego a ti y me abro a un horizonte totalmente nuevo y totalmente diferente en el que Dios está. La sexualidad queda privatizada. La sexualidad es una cosa de dos personas y nadie puede intervenir en esta relación que tengo entre tú y yo. No sé si se va siguiendo, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que con esto se refuerza
lo que llamaríamos el secularismo de la primera característica que hemos dicho. Bueno, tercera cosa que os va a sonar. Vamos avanzando en el tiempo y todo esto va conllevando una reacción que sobre todo se da en las comunidades calvinistas, que es diferente. Es decir, el luterano y el calvinista tienen puntos en común y puntos diferentes, ¿no? Los calvinistas creen en lo que llamamos la predestinación, ¿no? Es decir, de algún modo hay un grupito de personas que son las que se van a salvar. Claro, yo os pregunto, si de todos los sacramentos nos quedamos con dos sacramentos, que es el sacramento del bautismo, y nos quedamos con la fracción del pan o la Eucaristía, la pregunta es, si yo no sé si me voy a salvar, si yo no sé si estoy entre los elegidos, ¿cómo viviré esta vida? ¿Cómo la viviríamos? Fatal. Viviéndola, claro, hombre, claro, por supuesto, hay que vivirla, claro, viviéndola. La viviríamos mal, ¿por qué? Porque nosotros viviríamos con una sensación de angustia. Es decir, si yo no sé si me voy a salvar, y también hay una antropología negativa del hombre, en la que el hombre por naturaleza no es bueno, y todo lo que hace, y lo único que le sirve es la fe para salvarse, pues resulta que hay un punto en el que yo digo ante Dios, ¿y yo me salvaré o no me salvaré? ¿Y los actos que estoy haciendo son buenos o no son buenos? Es decir, de algún modo se extiende algo que llamaríamos todos nosotros la moral puritana. La moral puritana. La moral puritana tiene este esquema, que es lo siguiente. Dios es igual a la moral. La moral es igual a la prohibición. Y esto es igual a la represión sexual. Es decir, represión sexual significa que tú la sexualidad, como no es algo bueno, lo vives o lo reprimes. Por lo tanto, es algo que se prohíbe. ¿Quién prohíbe esto? La moral. ¿Y quién es el fundador de la moral? Dios. Dadle la vuelta al esquema, vale lo mismo. Si empezamos por Dios, Dios me juzga, Dios establece un código de leyes, Dios, si tú haces una cosa mala, te condena, por lo tanto el efecto es la represión. ¿Sí o no? Más o menos. Esto suenará a lo mejor a algunos, ¿no? A los más mayores, a lo mejor en una época, en una determinada educación, la moral puritana. Claro, aquí vamos sumando, ¿no? Es decir, aquí la familia y el matrimonio va perdiendo. ¿Por qué? Porque se le va encerrando en una dimensión en que lo sexual, en que lo afectivo es algo negativo. ¿Por qué? Porque Dios te va a condenar por lo que tú estás haciendo, porque eso es pecado. Claro, la familia cristiana queda encerrada, ¿no?, en una serie de lazos en la que, claro, lo hemos vivido hasta hace no muchos años, hasta hace no muchos años. Es decir, muchísimas personas todavía piensan que lo referente al campo de la sexualidad y de la afectividad es algo malo, es algo negativo. De hecho, yo en mi propia educación y en mi propia formación, yo no tuve un taller de educación afectiva sexual como tienen ahora en los colegios, y yo no soy tan mayor, ¿no? Entonces quiero deciros que la concepción, y tenía un profe en el colegio que decía, yo de las clases de biología, del único tema que no voy a hablar es de la reproducción, del resto sí, ¿no? Es decir, como algo siempre negativo y algo malo. Bueno, la pregunta es, este esquema de represión, este esquema negativo de la sexualidad, la pregunta es, ¿cómo pasó de los calvinistas al mundo católico? Porque claro, este esquema católico ha pasado a nuestras mentalidades, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Pues hay un señor que se llama Jansenio, ¿no? Los jansenistas, que absorbieron todo esto y lo pasaron a la tradición católica. ¿Y qué nos hemos encontrado en la tradición católica? Pues lo que os he dicho, y esto se ve todavía en España. Muchas personas han sido educadas en la represión. Es decir, la moral son las normas, las tienes que cumplir, y si no las cumples te condenas. Punto final. Claro, un concepto de moral represivo lleva unas consecuencias en la vida tremendas, porque tú no eres feliz. Tú al final vives tu fe como mero cumplimiento, y porque te obligan. Y si no, lo vives mal, ¿por qué? Porque tienes la sensación de que te condenas. Con el problema de todo lo que llamamos ya a nivel de conciencia, los escrúpulos y todo lo que todos nosotros sabemos, ¿no? Seguimos más adelante. Ya la familia vamos viendo que va quedando encerradita, ¿no? Es decir, en una serie de claves en la que ya se pierde la dimensión sacramental, la reducción de la sexualidad, y aparece el romanticismo, ¿no? El movimiento romántico de todo el siglo XVIII.
El romanticismo, ¿por qué se caracteriza? A ver, por el énfasis del sentimiento, ¿no? Es decir, el amor es sentimiento, el amor es emoción. Vosotros os leéis las novelas románticas, ¿no? Y prácticamente en las novelas románticas siempre aparece pues esa énfasis de lo que son los sentimientos, ¿no? Lo que siento por ti, etcétera, etcétera. Claro, esto tiene mucha importancia actualmente, porque la pregunta es, un amor líquido, del que hemos hablado al principio, ¿qué es lo que enfatiza? La sensación, el sentimiento. ¿De dónde viene esto? Del romanticismo. Claro, el romanticismo te hace creer en las emociones, en los sentimientos. Efectivamente, el amor es pasión, el amor es emoción, el amor es sentimiento. Pero ¿cuál es la dificultad? Que si tú encierras el amor en el puro sentimiento, ¿qué pasa? Que hoy soy novio tuyo, siento que te amo, siento que te quiero, pero cuando pasan los años ya no siento lo mismo que sentía antes. Y muchos se preguntan, si este sentimiento ha desaparecido, ¿para qué voy a estar contigo? ¿No? Es decir, la emoción, el sentimiento. Y voy a poneros un ejemplo, a mí me ha hecho mucha gracia. Llevamos 3 días con sol. Te encuentras con la gente por la calle y te sonríe. Es decir, el sentimiento de la alegría. Cuando vienen las épocas grises, aquí todo el mundo mustio, ¿no? Es decir, el sentimiento en 24 horas cambia. Tú te puedes levantar triste, puedes estar contento, las emociones cambian. Si tú sometes el amor al sentimiento, acabas con él, porque te vuelve loco, claro. ¿Qué pasa hoy en día? Yo siento que te amo, siento que te quiero, y quiero contigo establecer un proyecto de vida. ¿Y qué te das cuenta después? Que claro, o al sentimiento lo orientas o lo llevas a otro sitio, o qué pasa, que eso acaba esclavizando lo que es el matrimonio, y ya llega un punto donde ya no se puede vivir, porque claro, yo entiendo, y los que estáis aquí que sois matrimonios, que el amor del noviazgo no es lo mismo que el amor del matrimonio. Y los primeros años del matrimonio no son lo mismo que cuando uno lleva luego 25, 30, 40 o 50 años. Pero ahí hay mucho más que sentimiento, ¿no? No sé si me captáis la idea, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Después del movimiento romántico, resulta que viene a principios del siglo XX, esto ya nos va sonando más, con 3 maestros de la sospecha, con Marx, con Nietzsche y con Freud, algo muy interesante, ¿no? Y es que aparece una primera revolución sexual y con esta primera revolución sexual aparece un gran psicólogo, ¿no? Que lo sabemos, psicoanalista, Freud, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Freud? ¿Que la libido es buena o es mala? La libido es el deseo sexual. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dice él? Que es bueno. Entonces, si eso es bueno, ¿qué hay que hacer? Librarlo. Entonces, el efecto es, llevamos 4 siglos oprimidos diciéndonos que todo esto es pecado, y dicen, no, si lo que hay que hacer es liberarse. El deseo sexual es bueno, es positivo. Por lo tanto, viene toda la época que ya nos resulta más cercana de lo que llamaríamos la liberación de la sexualidad, ¿no? Por completo. De tal modo que tú no puedes reprimir tu sexualidad porque es algo bueno. Claro, en todo esto nos damos cuenta que aparecen varias cosas también interesantes, como es, por ejemplo, siguiendo con este tema de la represión y de la liberación, un tema muy interesante que es el de mayo del 68 y la ideología de género, ¿no? Es decir, esto llega a su culmen con mayo del 68 con la ideología de género, donde resulta, y aquí viene el asunto, nos preguntamos, ¿pero cómo es posible que se haya dado este pendulazo, este vaivén, en un momento donde tienes tú a tu abuela con 97 años que te está diciendo que eso no está bien, y ahora 97 años después todo te dice que está permitido, que todo es bueno y que no pasa nada? Claro, pues hay ahí todo lo que hemos dicho, y a esto se le suma mayo del 68 con la ideología de género. Voy a intentar explicar muy brevemente qué es la ideología de género. La ideología de género consistiría, de una manera muy sencilla, cada uno puede construir su propia identidad sexual. Así de sencillo. La ideología de género esconde algo que es tremendo, ¿no? La ideología de género dice, nosotros hemos vivido durante 20 siglos en un modelo en el que lo normal es que el hombre quiera a la mujer y establezca una familia. Eso es culpa de la cultura cristiana. Eso ha sido una imposición. Y frente a esa imposición, lo que la ideología de género dice es que por encima de la cultura, tú como persona puedes construir tu propia identidad sexual.
Y esto es lo que vemos hoy en día extendido por completo, ¿no?, en nuestra sociedad. Lo he dicho de una manera muy genérica y de una manera para que lo podamos entender todos. A mayores de esto pasa otro tema. Ayer celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Bueno, la mujer también en toda esta historia tiene mucho que ver, porque en este último siglo XX e inicios del siglo XXI, ¿qué ha ocurrido? Que la mujer se ha ido incorporando a la sociedad civil en todos los aspectos, sea en el trabajo, sea también en lo que significa la aportación económica dentro de la familia, se han reconocido derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hay de perverso en todo esto? No que la mujer trabaje, que eso es algo muy bueno y está muy bien. Pero lo perverso de todo esto es lo siguiente. Por ejemplo, oye, la liberación de la mujer. A la mujer que se le ha hecho creer, si tú tienes los mismos derechos que tiene el hombre, la maternidad y la paternidad son una esclavitud. Es decir, tú te incorporas a la vida laboral, pues tú triunfas laboralmente y el hecho de ser madre o ser padre no tiene ninguna importancia. Claro, si vemos ahí ese argumento perverso, ¿no?, que no favorece para nada el matrimonio y la familia, podemos entender muy bien, por ejemplo, lo que significa la píldora del día después, lo que significa el uso de lo que llamaríamos todos los anticonceptivos y toda esta serie de cosas que vemos, o las mismas fecundaciones. Yo hace unos meses escuché en el telediario que en América Macintosh les dijo a sus mujeres que estaban trabajando: os vamos a congelar los óvulos para que cuando vosotras tengáis 40 años, hayáis triunfado profesionalmente, se os puedan implantar para que podáis tener familia. Esto se da, y esto existe hoy en día, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nosotros, de algún modo, vivimos actualmente, ¿no? Entonces, la pregunta, ya son las 8:30, vamos a hacer aquí la primera parte, segunda parte sería, ante todo esto, que es un gigante, porque esto no es una cosita de que lo decimos así brevemente en media hora en una charla, no, esto lo vivimos todos. Esto está impregnado e impregna nuestra sociedad. La pregunta es, ha llegado el Papa Francisco y ha dicho el año pasado, Sínodo Extraordinario de la Familia, y este año otro sínodo. ¿Cuál es lo que se entiende o por qué el Papa ha convocado este sínodo? Por algo muy importante. Porque el problema de todo esto es que ante gigante tan grande, lo que se puede producir en nosotros es una tentación terrible, que es la del desaliento. Y la del decir, puesto que esto es un monstruo tan grande, nosotros no podemos, porque cada vez somos menos, cada vez las comunidades se van reduciendo, cada vez hay menos matrimonios cristianos, menos familias, me vais siguiendo, ¿no? Y la tentación es decir, ante esta cultura, porque claro, todo esto lo impregna absolutamente todo, ¿qué hacemos nosotros como Iglesia? Claro, el Papa dice, primer sínodo. En la relación del sínodo se intuyen varias cosas muy bonitas, y ahí es donde vendría ahora esa segunda parte que sería la propuesta de la Iglesia, que es lo más interesante. O sea, una vez detectado el bicho, ¿no?, vamos a ver cómo nosotros podemos de algún modo proponer y de algún modo hacer que la vida cristiana y la vida familiar pueda otra vez resplandecer. Bueno, pues la primera cosa es, lo dicen este documento y los documentos anteriores, plantear que el matrimonio, como la vida de toda persona, está llamada a una vocación. Esto es precioso, ¿no? Una vocación. Es decir, tú desde que naces formas parte de un proyecto, una vocación. ¿Cuál es la vocación más importante a la que estamos llamados todos? Una vocación que llamaríamos vocación al amor. Es una vocación universal. Es una vocación la más bonita de todas, la vocación del amor. Pero mucho cuidado. La familia cristiana y el matrimonio cristiano muestra un tipo de amor que no es un amor líquido. No es un amor líquido. La familia cristiana ofrece un tipo de amor que es un amor sólido, donde hay unos vínculos afectivos fuertes, donde hay una capacidad de sacrificio, de esfuerzo y de abnegación impresionantes. Eso es una riqueza y eso es un valor. Y eso, todos los que estáis en esta sala, lo vivís. Lo que pasa es que como lo vivimos todos los días, no lo valoramos. Pero ¿qué es lo que valora nuestro mundo? Que te encuentres con un matrimonio y digas, anda, ¿y cuántos años lleváis casados? Pues nosotros 45.
¿Pero qué dices? Si eso ya no se lleva. O el otro que se encuentra, como decía mi hermana el otro día, dice, me encontré con unos que tenían pues 4 hijos y les dijimos, pero bueno, ¿y cuántos hijos tenéis, no? Ah, pues nosotros somos cristianos y tenemos hijos, ¿no? Es decir, la propuesta, la belleza del amor. Entonces, ¿la vocación al amor qué es? Claro, vocación al amor es que todos estamos llamados al amor. ¿Qué tipo de amor? Podríamos dar una definición que viene en la Suma Teológica de Santo Tomás, que es preciosa y que además es una definición que yo creo que engrandece realmente lo que es la vocación cristiana. Dice Santo Tomás, el amor es siempre querer el bien del otro. Y decimos, vaya simpleza, ¿no? Esto todos lo sabemos. Pues no es tanta simpleza, porque querer el bien del otro es querer cuando las cosas van bien, que es muy fácil, cuando las cosas van mal, cuando las cosas ya no las entiendes o cuando te sobreviene una enfermedad. Ahí está el amor, querer el bien del otro. Y decía él también, ¿y qué es amar? Amar y amor son dos cosas diferentes pero complementarias. Y decía, el amor verdadero o amar verdaderamente es presencia del amante en el amado. La palabra presencia, es decir, el matrimonio cristiano aporta que cuando tú vas por la calle, no vas tú solo o vas tú sola, sino que en ti está tu marido, en ti está tu mujer. Y muchos matrimonios cristianos, ¿qué les pasa? Aún falleciendo uno de los cónyuges, te dicen, yo, mi marido y mi mujer habrán muerto, pero están conmigo. Su presencia está en mí. Es decir, es un amor fuerte, un amor permanente. Claro, la pregunta es, ¿esta vocación al amor dónde se descubre? Pues ahí tendríamos 3 cosas muy interesantes, ¿no?, que lo vamos a comentar brevemente. La familia cristiana, en primer lugar, en esa vocación al amor, hay una cosa muy interesante. Reconoce a sus hijos, reconocerse hijos. Claro, ¿qué es ser hijo? Ser hijo significa que yo he sido creado por alguien. Ser hijo significa que a alguien le debo la vida. Ser hijo significa que dependo de. Esto lo aporta la familia cristiana. Es decir, la familia cristiana lo primero que descubre es que ha sido amado de una forma irrepetible, en primer lugar por sus padres. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Y aquí tenemos una cosa preciosa para trabajar pastoralmente. Las familias cristianas, dedicar tiempo a sus hijos. Claro, hoy en día ya no hablo ni de familias cristianas ni no cristianas. Hoy en día el mundo va a una velocidad tremenda. Y a veces, ¿qué carencia tienen los niños? Pues la ausencia de los padres. Si el niño no quiere juguetes, el niño no quiere cosas. ¿Qué es lo que quiere el niño? Que su padre y su madre estén con ellos. Eso es un valor que se ha cuidado tradicionalmente, y quiero que entendáis tradicionalmente no en sentido peyorativo, sino en sentido positivo, en la familia cristiana. El hecho de las comidas, de los encuentros, de la familia. Ser hijo, ¿qué te permite experimentar? Un amor fiel, porque por mucho que nos vendan el tema de las separaciones y de los divorcios, cuando uno va conociendo a la gente, ¿qué te dice? Los que más han perdido, mis hijos. Porque ¿qué es lo que quiere un hijo más que ver unidos a sus padres? ¿Qué es lo que te enseña el verdadero matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio? Te enseña que papá y mamá, a pesar de las dificultades, están juntos, se quieren, se perdonan. Claro. Tercera cosa, ser hijo, ¿qué es? Es responder a quién soy yo. A un amor que me precede y a un amor que me ha dado la vida. Y ser hijo conlleva otra cosa muy bonita, que es ser hermano. Reconozco en los hermanos de la familia la fraternidad. Cuando hablamos de compartir, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde hemos aprendido todos a compartir más que en nuestras familias? Cuando te dice tu madre y tu padre, eso no es tuyo, que lo tienes que compartir con tu hermano o con tu hermana. Ahí lo aprendes, en la familia, desde pequeño. Esto es una de las virtudes más grandes que tiene la familia cristiana. Es decir, esto al sacramento del matrimonio le da una perspectiva y un horizonte increíble, ¿no? Porque hace caer en la cuenta que este es nuestro mayor tesoro. Y además un tesoro que se transmite de una forma casi natural. Segundo, la familia cristiana aporta un proceso. De ser hijo paso a ser esposo. ¿Qué es lo bonito? Que tú en tu proceso de maduración vayas descubriendo la vocación a la que has sido llamados. Vocación al amor. Aquí voy a hacer un KitKat, un paréntesis, una reflexión para compartir. Yo percibo, o no sé si lo percibís también aquí los hermanos compañeros que estamos trabajando en pastoral. Sí, señor, tenemos las pastorales de toda la vida.
Van a bautizar los padres a los niños y les decimos unas charlitas. Vienen a hacer la comunión los niños y les decimos, muy bien, 2 años de catequesis de comunión. Van a prepararse al matrimonio, quien se casa por la iglesia, y les decimos cursos de preparación al matrimonio. Se acabó. Yo pregunto, ¿esto responde a la situación cultural que tenemos y a la situación actual que vivimos? Pues no. ¿Y cómo están organizadas nuestras diócesis? Delegación de familia, delegación de juventud, delegación de pastoral social, delegación de pastoral de la salud, todo fragmentario. Claro, si nosotros partimos de un planteamiento fragmentario, ofrecemos una propuesta fragmentaria. Claro, ¿qué es lo que adolecemos o de qué adolecemos en nuestras comunidades y en nuestros planteamientos pastorales? De procesos continuos. Es decir, de ser hijo para ser esposo, tú no dices soy hijo hasta los 15 años y luego soy esposo, sino que hay un proceso de vida. Y la pregunta sería, ¿cómo acompañamos? ¿Cómo ofrecemos itinerarios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque claro, aquí viene por una parte, a nivel de nuestras comunidades, el miedo. Miedo a cambiar lo establecido, miedo a cambiar lo estructurado. Y por otra parte nos damos cuenta, o salimos y hacemos algo nuevo y procesos nuevos, o nada. ¿Captáis la idea? ¿No? Es decir, claro, de ser hijo a ser esposo. Claro, ser esposo, ¿qué implica? Que yo quiero construir mi vida junto a ti. ¿Qué percibimos hoy? Que la gente lo sigue queriendo hacer. Vamos, yo las bodas que he celebrado y también en los matrimonios civiles nunca he oído a los que se casaban que se querían divorciar. Nunca, jamás. Siempre te dicen, nosotros nos queremos casar para siempre. Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que hay una imposibilidad para aceptar lo que significa compartir una vida y después construir una vida. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como familias cristianas el reto? Ofrecer esos procesos donde podamos intentar ayudar a que esos jóvenes puedan construir el día de mañana esas familias y esos hogares como han sido los nuestros. Ese es nuestro reto. Y ese es el reto de la educación también. Decimos educación en valores. Pues muy bien la educación en valores, pero claro, la educación en valores es muy relativa. A principios del siglo XX, el canon de la belleza eran las mujeres gordas, que eran las que triunfaban. En el 2015, las que triunfan son las delgadas. Luego los valores cambian. La pregunta es, ¿y por qué no planteamos una educación en virtudes? Es decir, una educación en la que eduquemos a los hijos, a los nietos, para que cuando sean adultos tengan esa capacidad para elegir de entre los diferentes bienes que se le ofrecen el mejor. Eso es una persona virtuosa, el que elige lo mejor para su vida. Entonces, ser esposo. Aquí tenemos el reto, ¿no? Matrimonios y familias cristianas que podrían acompañar en estos procesos a nuestros novios que todavía llegan con esos deseos de construir una familia. Y por último, un reto que hay también tremendo, llegar a ser padres. Es decir, la vocación al amor es ser hijo, ser esposo, ser padre, ¿no? Ser padre. Es decir, ser padre, claro, esto hoy es difícil. ¿Por qué? Porque la lógica actual no es la lógica del don, sino la lógica cronometrada del tiempo. Hoy en día, cuando un matrimonio decide casarse, dice, bueno, primero vamos a vivir la vida y luego ya veremos los hijos y cuántos hijos tenemos y de la forma que los tenemos. Es decir, que esto ya es otro reto que tenemos. Las familias cristianas que se plantean, que se casan, que se entregan y como fruto tienen los hijos. Una cosa es la lógica del don, otra cosa es la lógica de la utilidad. El amor es un don y los hijos son un fruto. Ya no os cuento nada cuando estábamos también en clase hablando de estos temas sobre lo que significan las fecundaciones artificiales, fecundación in vitro, la fecundación heteróloga, homóloga. Es decir, aparte de esto, tenemos otro reto. Hay personas que se empeñan, que quieren tener sí o sí los hijos, de cualquier forma o de cualquier manera. Lo importante es tener el hijo. Claro, esto es maquiavélico total, porque es el fin justifica los medios. Congelación de embriones, bueno, todo lo que todos nosotros sabemos, ¿no? Entonces, ¿la familia qué te ofrece? No, hijo, no. Tú has nacido como un fruto del don, como un fruto del amor, ¿no? Claro, tenemos llegar a ser padres y luego yo añadiría también llegar a ser abuelos, ¿no? Porque ahora con la esperanza de vida que tenemos, la vocación al amor es hijo, esposo o esposa, padre, madre, abuelo o abuela. Aquí los abuelos tienen un papel muy importante también, porque los abuelos, por muchos fallos que tengan,
tienen un gran patrimonio, porque los abuelos son memoria viva y los abuelos hacen un bien muy grande a los hijos y a los nietos. Y ahí hay una tarea de educación preciosa. Entonces, nosotros como creyentes, como comunidad, como familias, ¿qué podemos ofrecer? Pues podemos ofrecer la belleza de la vocación al amor. Un amor duradero, un amor fiel y un amor que te enseña a ser hijo, a ser esposo, a ser padre y a ser abuelo. Claro, si nosotros tenemos esta perspectiva, yo creo que desde aquí nacería una pastoral nueva. Porque esto no está inventado, esto hay que empezarlo a hacer, ¿no? Es decir, una pastoral diferente. ¿Por qué? Porque lo importante que sería acompañar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que muchas de nuestras familias cristianas, aunque sean menos, ¿dónde están? En la intemperie. Y a mí me parece que vivir a la intemperie es muy difícil. ¿Qué es lo que necesitamos? La comunidad. La comunidad que crea, la comunidad que entreteje, la comunidad que sostiene, ¿no? Y desde ahí yo creo que nosotros pues podemos hacer todo un camino. En el sínodo, ¿no?, para la propuesta que se ha hecho ahora del próximo sínodo en octubre, se plantean también algunas cosas muy interesantes que quería ya comentar por ir terminando, que son las siguientes, ¿no? Dice, el sínodo se plantea con 3 partes muy sencillitas. Dice, primera parte, contexto y desafíos de la familia, que es de lo que hemos hablado. Es decir, los desafíos de la familia que tiene hoy en día es la cultura, o sea, el mayor desafío. ¿Por qué? Porque la familia cristiana sostenida desde el amor de Dios seguirá sostenida, pero ¿cuál es el reto que hoy tiene? Evangelizar la cultura. Ese es el reto que tenemos. Segunda parte, el evangelio de la familia. Claro, dentro del evangelio de la familia aparece la vocación al amor, la belleza del amor y de la familia y la propuesta que hace la Iglesia. Yo pienso que a veces hemos sido un poco impositivos, ¿no? Esto lo tienes que vivir porque es así, porque es bueno para ti, más que propositivos, ¿no? Es decir, esto es una propuesta que nosotros vivimos, que nos hace felices, que la puedes vivir tú también si tú quieres. Y tercero, perspectivas pastorales. Y por ejemplo habla el anuncio del Evangelio de la familia en los diferentes contextos. ¿Qué os voy a contar hoy, en los que estáis aquí? Anunciar el Evangelio de la familia, por ejemplo, con vuestros hijos, cuando sabéis que están alejados de la fe, o en vuestras familias donde hay situaciones diferentes. Un reto. ¿Qué os voy a contar? Los que trabajáis, en los ambientes laborales, ¿no?, en los que se mueve toda la gente. Después dice, guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio. Curiosamente, en el Directorio de Pastoral Familiar, que se elaboró en el año 2004, de la Conferencia Episcopal Española, plantea la preparación al matrimonio desde la vocación al amor. Y dice, como la preparación al matrimonio se plantea desde la vocación al amor, plantea que hay que hacer una preparación remota, que aludiría a esos años de la infancia, de la adolescencia, una preparación casi próxima, ¿no?, que hablaría de esos años de juventud, porque la pregunta es, ¿qué hacemos en Pastoral de Jóvenes? Muchas actividades de entretenimiento, pero eso lo puede hacer cualquier ONG. La pregunta es, ¿preparamos a nuestros jóvenes que dejarán de ser jóvenes un día para el verdadero reto de su vida, que es construir una vida desde el amor en familia o desde otras vocaciones, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Y luego dice la preparación al matrimonio, remota, próxima e inmediata, que habla de lo que llamamos los cursos prematrimoniales, ¿no? Que en esto estamos aquí en proceso también en Valladolid, ¿no? Ver cómo podemos mejorarlo. Señala, acompañar los primeros años de la vida matrimonial. Lo que os he dicho antes. Los matrimonios muchas veces viven a la intemperie. Se casan, hay que estar cerca. Hay que estar cerca. Si estás cerca, te adelantarás a las crisis. Sabrán que estás ahí. Podrás darle una palabra. ¿Qué pasa ante las crisis matrimoniales? Que la mayoría de la gente les dice, pues déjalo, sí, ya está. ¿Para qué vas a sufrir más? ¡Fuera! ¿Qué es lo que dice el matrimonio cristiano? Vamos a pensar, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, vamos a ver qué maneras tenemos para ayudaros, vamos a ver si es posible el perdón, si es posible la reconciliación. Luego, atención, dice el sínodo, curar a las familias heridas, y entre paréntesis pone, separados, divorciados no casados de nuevo, divorciados casados de nuevo, familias monoparentales. Interesante el lenguaje. ¿Por qué? Porque en la Familiaris Consortio se hablaba de situaciones difíciles,
Y aquí habla de curar las familias heridas, porque lo bonito es que todos los que estamos aquí, todos tenemos heridas. Alguien nos las ha curado. Pero hay personas que tienen heridas más gordas, ¿no? Porque la herida de la separación o la herida del divorcio es la herida del desamor. Y esto es gordo, porque aquí tenemos una pastoral también para ir trabajando. ¿Cómo trabajamos las comunidades cristianas en todos estos campos, ¿no? Que son campos bien actuales y bien nuevos? Y aquí hay un miedo muy grande, porque yo lo percibo. Vamos a intentar hacer algo con la gente que está separada o divorciada. Uy, no te metas en eso, que eso es un lío, ¿no? Entonces, a veces el miedo a decir, ¿qué podemos hacer? Luego dice, la transmisión de la vida y el desafío de la desnatalidad, y el desafío de la educación y el papel de la familia en la evangelización, ¿no? Es decir, un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, yo la idea que tenía esta tarde era simplemente darnos cuenta que el sínodo se sitúa en un contexto de una cultura muy característico, con unas raíces muy concretas, y nosotros como comunidad, como iglesia, podemos hacer una propuesta. La propuesta desde la belleza de una vocación, desde una vocación que se vive desde el amor de Dios que nos ha dado la vida, y que eso se transmite especialmente desde ese ser hijo, ser esposo, ser padre y ser abuelo, ¿no? Y un poco cómo esa vocación del amor de algún modo constituye o debería constituir todo el eje central de la perspectiva pastoral y de la acción también misionera de nuestras comunidades. Pues nada más.